¿Alguna vez has amado a un hijo sabiendo que no era tuyo? Ángela jamás pensó que la maternidad llegaría así, sin embarazo, sin planes, sin despedidas, solo una tarde cualquiera, una puerta que se abrió y una niña de 1 año en brazos de su hermana. Aquella tarde, Lucía prometió volver antes de que oscureciera. Pero el sol se puso, la noche cayó, y la puerta nunca volvió a abrirse. Durante años, Ángela cuidó a esa niña como si la vida misma se la hubiera confiado. Le dio un nombre, le dio una casa, le dio un futuro, y sin darse cuenta, le dio algo más peligroso que el amor. Le dio pertenencia. Porque hay abandonos que no terminan el día que alguien se va. Hay abandonos que esperan en silencio, y hay pasados que no regresan para pedir perdón, sino para reclamar lo que creen que aún les pertenece. Era una tarde de marzo cuando todo comenzó. Una de esas tardes tibias en las que el aire huele a tierra mojada y a pan recién hecho. Ángela estaba en la cocina limpiando las migajas de la mesa después del almuerzo. Miguel había salido a trabajar temprano, como siempre. La casa estaba en silencio. Un silencio tranquilo, de esos que invitan a quedarse quieta y respirar hondo. Llevaban 10 años casados, 10 años sin hijos. No por falta de deseo, sino porque la vida había decidido otra cosa. Al principio dolía. Cada mes que pasaba era una pequeña despedida. Pero con el tiempo, Ángela había aprendido a construir una paz distinta. Una paz hecha de rutinas sencillas, de café compartido en las mañanas, de manos entrelazadas en el sofá por las noches. Esa tarde, mientras doblaba el paño de cocina, escuchó los golpes. 3 golpes secos, urgentes. Se quedó quieta. No esperaban a nadie. Abrió la puerta y lo primero que vio fue el cansancio. Un cansancio que no venía de una noche sin dormir, sino de muchas. Lucía estaba parada frente a ella, con una bebé en brazos. Tenía el cabello recogido con prisa, la ropa arrugada, los ojos enrojecidos. La niña dormía con la boca entreabierta, ajena a todo. Lucía, su hermana menor, la misma que no veía desde Navidad, la misma que siempre había sido inquieta, soñadora, impredecible, la que dejó la casa de sus padres a los 18 para vivir sola, la que nunca aceptaba ayuda, la que siempre decía que podía con todo. Pero ahora, parada en esa puerta, no parecía poder con nada. Ángela no hizo preguntas, solo se hizo a un lado y dejó entrar a su hermana. Lucía entró despacio, como si cada paso le doliera. Se sentó en el sofá sin que nadie se lo pidiera. La bebé seguía dormida, con una mano pequeña aferrada al cuello de su madre. Ángela observó la escena desde la puerta de la cocina. Algo no estaba bien, algo más profundo que el cansancio. ¿Quieres agua? ¿Café? Lucía negó con la cabeza. Respiró hondo. Y entonces habló. «Necesito que me hagas un favor». Ángela se acercó y se sentó frente a ella. Esperó. «Necesito que te quedes con Jade. Solo esta tarde. Tengo que ir a buscar trabajo. Tengo una entrevista. No puedo llevarla conmigo». Ángela miró a la niña. Tenía el cabello oscuro, rizado, la piel suave como la de todos los bebés. Ni siquiera sabía que se llamaba Jade. Lucía nunca hablaba mucho de su vida privada. Sabía que había tenido una hija hacía 1 año, pero no la había visto más que en una foto borrosa que su madre le mostró una vez. «Claro, yo la cuido. No te preocupes». Lucía asintió, pero no se movió. Seguía ahí, sentada, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Ángela notó que sus manos temblaban. «¿Estás bien?» Lucía cerró los ojos, apretó los labios, y cuando volvió a abrirlos, había algo roto en ellos. «Solo... necesito que me ayudes hoy. Volveré antes de que oscurezca. Te lo prometo». Ángela asintió. No sabía por qué, pero algo en esa promesa sonaba frágil, como si fuera más un ruego que una certeza. Lucía se levantó con cuidado, sosteniendo a Jade contra su pecho. La niña despertó apenas, gimió un poco, pero volvió a cerrar los ojos. Lucía la besó en la frente. Un beso largo, demasiado largo para una despedida de unas horas, y entonces la dejó en los brazos de Ángela. Fue un gesto rápido, casi torpe, como si tuviera miedo de arrepentirse.
Jade abrió los ojos por un segundo, miró a su madre, luego a Ángela. No lloró, solo la observó con esa curiosidad profunda de los niños que todavía no entienden el mundo. Lucía ya estaba en la puerta. «Gracias, Ángela. Vuelvo pronto». Y salió. Ángela se quedó ahí, con la niña en brazos mirando la puerta cerrada. Escuchó los pasos de Lucía alejándose por el pasillo. Escuchó el portón de la entrada abrirse y cerrarse. Y después, solo quedó el silencio. Jade comenzó a moverse. Bostezó. Abrió los ojos completamente esta vez. Eran grandes, oscuros, llenos de luz. Miró a Ángela como si estuviera tratando de descifrarla, y entonces, sin previo aviso, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, sin dientes, pura, y algo dentro de Ángela se movió. «Hola, pequeña, yo soy tu tía Ángela». Jade extendió una mano y tocó su rostro. Sus dedos eran suaves, curiosos. Ángela sintió algo extraño, algo que no había sentido en mucho tiempo, una ternura que dolía. Una necesidad de proteger que no sabía que todavía existía. La llevó a la cocina, le preparó un biberón con la fórmula que Lucía había dejado en una bolsa junto a la puerta. Jade bebió despacio, mirándola todo el tiempo. No lloraba, no protestaba, solo observaba, como si ya supiera que todo había cambiado. Ángela le cantó mientras la alimentaba. Una canción que su madre le cantaba cuando era niña. Una canción sobre pájaros y cielos y regresos. Jade cerró los ojos. Su respiración se volvió suave, constante. Se durmió en sus brazos con la misma confianza con la que un niño se duerme en los brazos de su madre. Y Ángela, sin saber por qué, sintió que algo en su vida acababa de romperse y reconstruirse al mismo tiempo. Las horas pasaron. Miguel llegó del trabajo y encontró a Ángela en el sofá, con Jade dormida sobre su pecho. Se quedó parado en la puerta, sin entender. ¿De quién es? Es Jade, la hija de Lucía. Me la dejó unas horas. Ya viene por ella. Miguel asintió. No dijo nada más. Solo se sentó junto a ella y miró a la niña dormir. Pero el sol comenzó a ponerse, y Lucía no llegó. Ángela intentó llamarla. 1 vez, 2, 10. El teléfono sonaba y sonaba hasta que entraba el buzón de voz. Dejó mensajes, mandó mensajes de texto. Nada. Miguel preparó la cena. Ángela le dio de comer a Jade. La bañó en el lavabo de la cocina. Le puso uno de los pañales que Lucía había dejado en la bolsa. Le cantó otra vez. La acostó en el sofá rodeada de almohadas para que no se cayera. Y esperó. Pero la noche cayó completa. Las luces de la calle se encendieron. Los vecinos cerraron sus puertas. El mundo se durmió, y Lucía no volvió. Ángela se quedó despierta, sentada en el sofá junto a Jade mirando la puerta. Como si mirarla pudiera hacer que se abriera, como si la fuerza de su espera pudiera traer de vuelta a su hermana. Miguel se acercó a medianoche. «Ven a dormir, ya vendrá mañana». Ángela negó con la cabeza. Prometió volver antes de que oscureciera. Miguel no respondió. Solo le puso una manta sobre los hombros y se fue a la habitación. Ángela se quedó ahí, mirando a Jade dormir, escuchando su respiración suave, constante, inocente, y sintió algo que todavía no tenía nombre, algo entre el miedo y el amor, entre la espera y la certeza, porque en algún lugar profundo de su corazón algo ya sabía. Aquella tarde no era solo una tarde, aquella promesa no era una promesa, y aquella despedida era el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Hay silencios que pesan más que las palabras, silencios que se instalan en el pecho y no se van, silencios que te obligan a tomar decisiones que nunca imaginaste tener que tomar. Esa primera noche, Ángela no durmió. Se quedó en el sofá con Jade a su lado esperando el sonido de la puerta, esperando pasos en el pasillo, esperando una explicación que nunca llegó. Cuando el sol comenzó a entrar por la ventana, Jade despertó. Abrió los ojos despacio, como si estuviera probando el mundo otra vez. Miró a su alrededor, buscó algo, o a alguien, y cuando no lo encontró, su labio inferior comenzó a temblar. Ángela la tomó en brazos antes de que llorara. «Shh, pequeña, aquí estoy.
Todo está bien. Pero no estaba segura de que fuera verdad. Le preparó otro biberón. Jade bebió despacio, mirándola con esos ojos grandes y oscuros que parecían entenderlo todo. Ángela intentó sonreír, intentó parecer tranquila, pero por dentro su corazón latía rápido, demasiado rápido. Miguel salió temprano esa mañana. Antes de irse, se detuvo en la puerta de la sala. Miró a Ángela, miró a Jade, y entonces dijo algo que ella no esperaba. «Si no vuelve hoy, vamos a tener que hablar». No dijo más. Pero Ángela entendió el peso de esas palabras, la responsabilidad, la decisión que se acercaba como una tormenta silenciosa. Esa mañana, Ángela le dio un baño a Jade en la tina pequeña del baño. La niña chapoteó con las manos, fascinada por el agua. Rió, ese sonido claro, puro, que solo tienen los niños. Y Ángela sintió algo extraño, algo que no debería estar sintiendo tan pronto. Una mezcla de ternura y pertenencia, como si Jade ya no fuera solo la hija de su hermana, como si ya fuera algo más. La vistió con la única muda de ropa que Lucía había dejado en la bolsa. Un mameluco rosa con un conejito bordado en el pecho. Le peinó el cabello rizado con cuidado. Le cantó mientras lo hacía, canciones que ni siquiera sabía que recordaba, canciones de su propia infancia. Y Jade la miraba, todo el tiempo, como si estuviera memorizando su rostro, como si estuviera aprendiendo quién era esa mujer que ahora la sostenía. Ángela intentó llamar a Lucía otra vez, 10 veces esa mañana, 20. El teléfono seguía apagado, los mensajes no se entregaban. Era como si su hermana se hubiera desvanecido, como si nunca hubiera existido. Llamó a su madre. «¿Sabes algo de Lucía?» Su madre tardó en responder. «No la veo desde hace semanas». «¿Por qué? ¿Pasó algo?» Ángela no supo qué decir. No quería preocuparla. No todavía. No. Solo quería hablar con ella. Mintió. Y colgó. Esa tarde, Jade comenzó a llorar. Un llanto insistente, desesperado. Ángela probó todo. El biberón, cambiarle el pañal, mecerla, cantarle. Nada funcionaba. La niña lloraba y lloraba, y Ángela sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Pánico. El pánico de no saber qué hacer, de no ser suficiente. Entonces, sin pensarlo, hizo algo que no había planeado. Se sentó en la mecedora de la sala, acunó a Jade contra su pecho y comenzó a tararear. No una canción completa, solo un sonido suave, constante, un ritmo, como un latido. Y Jade, lentamente, comenzó a calmarse. Su llanto se convirtió en sollozos, los sollozos en suspiros, y los suspiros en silencio. Ángela la miró. Tenía los ojos cerrados, la boca entreabierta, el rostro relajado. Dormía, y en ese instante algo cambió. Algo pequeño, pero profundo. Porque Ángela se dio cuenta de que había logrado calmarla, que había encontrado la manera, que su cuerpo, sin entrenarla, sin prepararse, sabía qué hacer. Quizás la maternidad no siempre llega por sangre, quizás a veces llega por necesidad, por amor que no planeaste dar, por brazos que se abren sin preguntar. Esa noche, Miguel volvió más temprano. Traía una bolsa de la farmacia. Dentro había pañales, toallitas, fórmula y una mamadera nueva. No dijo nada, solo dejó la bolsa sobre la mesa. Ángela lo miró, y en sus ojos vio algo que no esperaba: aceptación, o al menos el principio de algo parecido. ¿Todavía nada? Ángela negó con la cabeza. Miguel suspiró, se sentó junto a ella. ¿Qué querés hacer? No lo sé. Y era verdad, no lo sabía, porque parte de ella quería que Lucía apareciera, que todo volviera a la normalidad, que esta pesadilla terminara. Pero otra parte, una parte que apenas se atrevía a reconocer, tenía miedo de que Lucía regresara, miedo de tener que devolverle a esa niña que ya empezaba a sentir como suya. Miguel no insistió, solo puso una mano sobre la de ella. Vamos a esperar un poco más. Pero si no vuelve, vamos a tener que decidir. Ángela asintió. Sabía que tenía razón. Sabía que no podían quedarse esperando para siempre, pero todavía no estaba lista. Todavía no.
Los días pasaron. 1, 2, 5. Una semana. 2 semanas. Ángela dejó de contar. Dejó de esperar que Lucía llegara en cualquier momento. Y comenzó a adaptarse, a crear rutinas, a reorganizar la casa. Improvisó una cuna con cajas de cartón forradas con sábanas suaves. La colocó junto a su cama. Todas las noches, antes de dormir, se quedaba mirando a Jade, escuchando su respiración, asegurándose de que estuviera bien. Aprendió a interpretar sus llantos. Sabía cuándo tenía hambre, cuándo estaba cansada, cuándo solo necesitaba que la cargaran, y cada vez que la tomaba en brazos, sentía que algo en ella sanaba, algo que había estado roto durante mucho tiempo, algo que tenía que ver con la maternidad que nunca tuvo, con los hijos que nunca llegaron, con el vacío que no sabía cómo llenar, pero Jade lo llenaba, poco a poco, sin pedirlo, sin saberlo. Miguel también comenzó a cambiar. Al principio mantenía distancia, no la cargaba, no jugaba con ella. Solo la observaba desde lejos, como si tuviera miedo de encariñarse, como si encariñarse fuera peligroso. Pero una noche, Ángela tuvo que salir a comprar leche. Dejó a Jade dormida en la cuna. Miguel estaba en la sala, viendo televisión. Cuando Ángela volvió, encontró a Miguel sentado en el suelo junto a la cuna, con una mano sobre la espalda de Jade. La niña dormía. Él solo la miraba. Ángela no dijo nada. Solo se quedó ahí, en la puerta, observando, y supo que Miguel también estaba cayendo, que también estaba dejando que esa niña entrara en su corazón. Al mes de la desaparición de Lucía, Ángela tomó una decisión. Fue a la comisaría, puso la denuncia, habló con un oficial que la escuchó con paciencia, le preguntó todo. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hermana? ¿Qué ropa llevaba? Si tenía problemas, si había dicho algo extraño. Ángela respondió lo que pudo, pero la verdad era que no sabía mucho. Lucía siempre había sido reservada. Siempre había guardado sus problemas para sí misma. Nunca pidió ayuda. Nunca dejó que nadie se acercara demasiado. El oficial le dijo que harían lo posible, que buscarían, que la llamarían si encontraban algo. Pero Ángela vio en sus ojos lo que él no dijo, que las posibilidades eran pocas, que las personas que desaparecen así, sin dejar rastro, muchas veces no quieren ser encontradas. Ángela salió de la comisaría con un nudo en la garganta, con Jade en brazos, con una certeza que le dolía. Lucía no iba a volver, no pronto, quizás nunca, y tenía que decidir qué hacer. Esa noche, después de acostar a Jade, Ángela se sentó con Miguel en la mesa de la cocina. No había comida, no había tazas de café, solo ellos dos, y la pregunta que ninguno quería hacer. Miguel habló primero. ¿Querés quedarte con ella? Ángela cerró los ojos, sintió las lágrimas antes de verlas. No sé si puedo, no sé si tengo derecho. Miguel tomó su mano. Ya sos su madre, Ángela, lo has sido desde el primer día. Y en ese momento, Ángela supo que era verdad, que no importaba la sangre, no importaba el apellido, lo que importaba era quién la cuidaba, quién la alimentaba, quién la mecía por las noches, quién le cantaba, quién la amaba, y esa persona era ella. Ángela asintió, y en ese gesto silencioso tomó la decisión más grande de su vida. Se quedaba con Jade. No sabía si Lucía volvería algún día, no sabía si tendría que devolvérsela, no sabía nada, pero sabía que mientras Jade estuviera con ella, la cuidaría como si fuera suya, porque en lo único que importaba, ya lo era. Esa madrugada, a las 2 de la mañana, Ángela se despertó. Se levantó despacio y fue hasta la cuna. Jade dormía con las manos cerradas en puños pequeños. Respiraba suave, tranquila. Ángela la miró durante mucho tiempo y susurró algo que nadie más escuchó. No sé dónde estás, Lucía. No sé por qué te fuiste, pero mientras no vuelvas, te prometo que ella va a estar bien. Te lo prometo. Y cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran, porque a veces el amor duele. A veces amar significa hacerse cargo de lo que otros dejaron ir. Significa quedarse cuando otros se fueron. Significa ser madre
sin haber dado a luz, y Ángela ya lo era. Aunque todavía no lo supiera del todo, hay ausencias que gritan, y hay ausencias que se instalan en el silencio y nunca se van. La ausencia de Lucía era de esas. No había cuerpo, no había despedida, no había certeza. Solo un vacío que crecía cada día, llenando cada rincón de la casa con preguntas sin respuesta. ¿Está viva? ¿Está bien? ¿Volverá algún día? Ángela vivía en ese limbo, en ese espacio extraño entre la esperanza y el duelo, entre esperar y soltar. Y mientras tanto, la vida seguía, porque Jade no esperaba. Jade crecía, Jade necesitaba, y Ángela aprendió algo que nadie le enseñó, que el amor no siempre tiene tiempo para pensar, que a veces el amor es simplemente hacer lo que hay que hacer. Levantar a una niña que llora, prepararle el desayuno, cantarle hasta que se duerma, día tras día, sin garantías, sin certezas. Pasaron 24 horas desde que abrieron el expediente en la comisaría, luego 48, luego una semana. El oficial llamó una vez. Dijo que habían revisado hospitales, refugios, centros de ayuda. No había registros de Lucía. Nadie la había visto. Era como si se hubiera evaporado. Ángela preguntó si podían hacer más. El oficial suspiró al otro lado de la línea. Señora, su hermana es mayor de edad. No hay señales de que haya sido víctima de un crimen. No dejó una nota de suicidio. Simplemente se fue. Y legalmente tiene derecho a irse. Ángela apretó el teléfono contra su oído, pero dejó a su hija. Hubo un silencio incómodo. Lo sé, y lamento mucho la situación, pero no podemos obligar a alguien a volver si no quiere. Lo que sí puedo recomendarle es que hable con un abogado. Para regularizar la situación de la niña, Ángela colgó con un nudo en el estómago. Regularizar. Esa palabra sonaba fría, burocrática, como si Jade fuera un trámite, como si el amor pudiera resolverse con papeles. Pero sabía que tenía razón, sabía que no podía seguir así para siempre, que tarde o temprano tendría que tomar decisiones legales, decisiones que la aterraban. Esa tarde, mientras Jade dormía la siesta, Ángela se sentó en el sofá y lloró. Lloró por su hermana. Lloró por esa niña que no había pedido nada de esto. Lloró por ella misma, por la vida que había imaginado y la vida que ahora tenía, por la maternidad que nunca pidió, pero que ahora cargaba sobre los hombros. Miguel llegó y la encontró así. Se sentó a su lado sin decir nada. Solo la abrazó, y eso fue suficiente, porque a veces las palabras no sirven. A veces lo único que se puede hacer es estar, sostener, acompañar. Pasó un mes, luego 2, luego 3. Jade comenzó a cambiar. Ya no era solo un bebé que comía y dormía. Ahora balbuceaba. Intentaba pararse agarrándose de los muebles. Reía cuando Miguel hacía caras raras. Estiraba los brazos hacia Ángela cada vez que la veía, y Ángela sentía que su corazón se partía y se reconstruía al mismo tiempo. Porque cada sonrisa de Jade era una promesa, cada abrazo era una elección, pero también era un peso, porque Ángela sabía que no tenía derecho legal sobre esa niña. Sabía que si Lucía aparecía mañana, tendría que devolvérsela, y esa posibilidad la aterraba, no porque no quisiera que Lucía estuviera bien, sino porque ya no sabía cómo despedirse de Jade, ya no sabía cómo vivir sin ella. Una tarde, tocaron la puerta. Ángela corrió a abrir, el corazón le latía rápido. Parte de ella esperaba ver a Lucía, parte de ella temía verla, pero no era Lucía, era un cartero. Traía una carta certificada. ¿Ángela Morales? Sí, firme aquí. Ángela firmó. Tomó la carta. Cerró la puerta. Se quedó parada en medio de la sala mirando el sobre. No tenía remitente, solo su nombre y dirección. La letra era familiar, demasiado familiar, y con ella volvió a su mente la imagen de Lucía el día que desapareció, y ese collar delgado que jamás se quitaba, ese collar que alguna vez perteneció a su madre. Era la letra de Lucía. Las manos le temblaron. Por un momento pensó en no abrirla, en quemarla, en fingir que nunca llegó, porque sabía que lo que estuviera dentro cambiaría todo. Y parte de ella no quería que nada cambiara.
Quería seguir en esa incertidumbre, en ese espacio donde Jade todavía era suya porque Lucía no estaba. Pero abrió la carta, porque necesitaba saber, porque después de 3 meses de silencio merecía una explicación. La carta era corta, solo una página, pero cada palabra pesaba como una piedra. Ángela, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero necesito que sepas la verdad. No busques mi nombre en el sobre. Lo envié desde un lugar donde nadie me conoce. No quiero que me encuentren. No todavía. No pude. No pude con la maternidad. No pude con las noches sin dormir. No pude con el llanto constante. No pude con la responsabilidad de mantener viva a otra persona cuando apenas podía mantenerme viva yo misma. No planeé dejártela. Ese día, cuando toqué tu puerta, realmente iba a una entrevista. Pero cuando salí de tu casa, algo se rompió. Caminé y caminé sin rumbo, y me di cuenta de que no quería volver, que no podía volver, que si volvía iba a lastimarla, o a lastimarme, o a las dos. No soy como vos, Ángela, nunca lo fui. Vos siempre fuiste la fuerte, la responsable, la que sabía cuidar. Yo solo sé huir. Sé que Jade está mejor con vos. Sé que le vas a dar lo que yo nunca pude. Un hogar, estabilidad, amor verdadero. No voy a volver, no pronto, quizás nunca. Y si algún día lo hago, no va a ser para llevármela. Va a ser para agradecerte, para pedirte perdón, para ver de lejos la vida que le diste y que yo no supe darle. Cuídala, por favor. Cuídala como sé que solo vos podés hacerlo. Te quiero, aunque no lo parezca. Lucía. Ángela leyó la carta 3 veces, luego 4, luego dejó de contar. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras, pero no importaba. Ya las había memorizado, ya se habían grabado en su piel. Lucía no iba a volver. Jade era suya, no por elección de Ángela, sino por renuncia de Lucía, y eso dolía de una manera extraña, porque Ángela no quería que fuera así, no quería ganar por abandono, quería que Lucía estuviera bien, quería que Lucía pudiera ser madre, quería que Jade tuviera a su verdadera madre. Pero la vida no siempre da lo que uno quiere. A veces la vida solo da lo que hay, y lo que había era esto: una niña sin madre, una mujer sin hijos, y un amor que nació de la necesidad, pero que ahora era real. Tan real que dolía. Esa noche Ángela le mostró la carta a Miguel. Él la leyó en silencio. Cuando terminó, se quedó mirando el papel durante mucho tiempo. ¿Qué querés hacer? Ángela respiró hondo. Quiero adoptarla. Miguel asintió, como si hubiera estado esperando esas palabras. Entonces vamos a hacerlo. Y en ese momento, algo cambió, porque ya no era solo una decisión temporal, ya no era solo cuidarla mientras Lucía volvía, era una decisión permanente, una decisión legal, una decisión que convertiría a Ángela en lo que ya era en su corazón: madre. Los siguientes meses fueron un laberinto burocrático: abogados, juzgados, papeles, declaraciones. Ángela tuvo que demostrar que Lucía había abandonado a Jade. Tuvo que presentar la carta. Tuvo que explicar una y otra vez la situación, y cada vez que lo hacía, sentía que traicionaba a su hermana, que la estaba exponiendo, que la estaba juzgando. Pero también sabía que no tenía opción. Que si no hacía esto, Jade quedaría en un limbo legal. Que si algo le pasaba a ella, Jade no tendría a nadie, y eso no podía permitirlo. El proceso fue lento, doloroso. Hubo momentos en los que Ángela pensó en rendirse, en dejar todo como estaba, en vivir en la incertidumbre. Pero cada vez que veía a Jade, cada vez que la niña la llamaba con ese balbuceo que sonaba casi como mamá, sabía que tenía que seguir. Hubo un momento en que Ángela pensó que el juez diría que no, que las pruebas no eran suficientes, que Lucía tenía derecho a cambiar de opinión y reclamarla, que todo había sido en vano. Pero el día llegó. Jade cumplió 2 años en medio del proceso. Ángela le hizo una pequeña fiesta. Solo ellos 3. Una torta sencilla, globos de colores,
una vela con forma de número 2. Jade sopló la vela con ayuda de Ángela, y cuando lo hizo, algo en Ángela se rompió de felicidad. Porque esa niña ya no era solo la hija de Lucía, ya no era solo su sobrina, era su hija. En todo sentido, excepto en el legal. Pero eso estaba a punto de cambiar. Un año después de la carta de Lucía, 1 año y medio después de aquella tarde en la que todo comenzó, Ángela recibió una llamada. Era del juzgado. Señora Morales, la adopción fue aprobada. Puede pasar mañana a firmar los papeles finales. Ángela colgó el teléfono y se quedó quieta. No lloró, no gritó. Solo se quedó ahí, parada en medio de la cocina, con Jade jugando en el suelo a sus pies. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, una paz profunda, completa. Al día siguiente, Ángela y Miguel fueron al juzgado. Firmaron los papeles. Escucharon al juez explicar los derechos y responsabilidades. Escucharon las felicitaciones. Y cuando salieron con los documentos en la mano, Ángela supo que algo había terminado y algo nuevo había comenzado. Jade era su hija, legalmente, oficialmente, para siempre. Y el mundo por fin estaba obligado a reconocerlo. Esa noche, después de acostar a Jade, Ángela se sentó en el borde de la cama y miró el certificado de adopción. Ahí estaba el nombre de Jade, y debajo, en letra clara, su nuevo apellido, Morales, el apellido de Ángela, el apellido de Miguel. Miguel se sentó junto a ella. Ya está, ya es nuestra. Ángela asintió, pero las lágrimas comenzaron a caer, porque sí, Jade era suya, pero también había perdido algo. Había perdido la ilusión de que Lucía volvería. Había perdido la esperanza de que algún día las tres podrían ser una familia. Había perdido a su hermana, no físicamente, pero sí emocionalmente. Y ese dolor no se iba con papeles, ese dolor se quedaría, siempre. Pero también se quedaría Jade, y eso era lo único que importaba. Porque a veces la vida no te da lo que pediste, te da lo que necesitabas, y lo que Ángela necesitaba era esa niña que llegó sin avisar, esa niña que le enseñó que el amor no necesita sangre, que la maternidad no necesita embarazo, que la familia no necesita apellidos, solo necesita estar, quedarse, elegir, y Ángela había elegido, una y otra vez. Desde aquella primera noche en el sofá hasta este momento, había elegido a Jade, y ahora, finalmente, Jade era legalmente suya, pero en el corazón siempre lo había sido. Desde el primer día, desde aquella tarde que nunca terminó. Los años que siguieron fueron los más tranquilos que Ángela había vivido en mucho tiempo. Como si la vida, después de tanto dolor y tanta incertidumbre, finalmente les permitiera respirar. Como si el universo hubiera decidido que ya era suficiente, que merecían paz. Jade crecía, y con ella crecía la familia, no en número, sino en profundidad, en esos pequeños rituales que construyen un hogar, en las mañanas de domingo con panqueques, en las noches de cuentos antes de dormir, en las risas sin motivo, en los abrazos que lo curan todo. Miguel, que al principio había mantenido distancia por miedo, ahora era el primero en cargarla cuando llegaba del trabajo, el primero en inventar juegos, el primero en preocuparse cuando tosía. Se había convertido en padre sin darse cuenta, sin planearlo, simplemente amando. Y Ángela había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, una razón, un propósito, algo más grande que ella misma. Porque la maternidad no era solo cuidar, era enseñar, era acompañar. Era ver a otra persona crecer y saber que de alguna manera en algo pequeño o grande, fuiste parte de eso. Jade comenzó a hablar. Primero fueron sílabas sueltas, luego palabras, y un día, mientras Ángela le daba de comer, la niña la miró directo a los ojos y dijo con toda claridad, «Mamá». Ángela se quedó congelada, la cuchara a medio camino entre el plato y la boca de Jade, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. «¿Qué dijiste?». Jade sonrió. Esa sonrisa que iluminaba todo. «Mamá». Y Ángela lloró. Lloró ahí mismo, en la cocina,
con Jade mirándola confundida, sin entender por qué esa palabra había provocado tanta emoción, pero Ángela sí entendía. Entendía que esa palabra no era solo un sonido, era una elección, era un reconocimiento. Era Jade diciéndole, sin saberlo, que ella era su madre, no por biología, sino por presencia, por amor, por estar. Miguel escuchó desde la sala. Entró a la cocina y encontró a Ángela abrazando a Jade, con lágrimas cayendo sobre el cabello rizado de la niña. No preguntó qué había pasado. Solo se acercó y las abrazó a las dos, y los tres se quedaron ahí, en un abrazo silencioso que lo decía todo. Jade cumplió 3 años, luego 4, luego 5. Cada cumpleaños era una celebración pequeña, pero profunda, porque cada año que pasaba era una confirmación. Jade era suya. La adopción estaba hecha. Los papeles estaban firmados. Y nada ni nadie podía cambiar eso. O al menos eso creía Ángela, porque hay pasados que no mueren, hay pasados que solo esperan el momento correcto para volver. Jade empezó el jardín de infantes. Ángela la inscribió con orgullo, llenó los formularios con su apellido, con su dirección, con su número de teléfono, y cuando la maestra le preguntó si había algo que debiera saber sobre Jade, Ángela dijo que no, porque no había nada que saber. Jade era su hija, y punto. La niña se adaptó rápido. Hizo amigos, aprendió canciones, dibujaba casas con 3 personas, mamá, papá y ella. Y cada vez que Ángela veía esos dibujos pegados en la heladera, sentía que todo había valido la pena. Cada noche sin dormir, cada lágrima, cada miedo, todo. Los días pasaban con esa rutina tranquila que solo las familias felices conocen. Despertar, desayunar, llevar a Jade al jardín, trabajar, recogerla, jugar, cenar, dormir y volver a empezar, una y otra vez, sin cansarse, sin aburrirse. Porque cuando amas, la rutina no es una cárcel, es un refugio. Pero un martes, todo cambió. Ángela fue a recoger a Jade como siempre. Llegó 10 minutos antes, como siempre. Esperó afuera del salón, saludando a otras madres, como siempre. Y cuando la maestra abrió la puerta y los niños comenzaron a salir, Jade corrió hacia ella. «Mami, mami, mira lo que hice». Traía un dibujo arrugado en la mano, un sol amarillo, un árbol verde y 3 personas tomadas de la mano. Ángela sonrió. «Está hermoso, mi amor». Jade se colgó de su cuello. Ángela la levantó y caminó hacia la salida. Pero entonces notó algo. Jade estaba diferente. No triste, no asustada, solo distinta. Como si algo hubiera pasado, algo que no sabía cómo decir. «¿Estás bien?» Jade asintió, pero no dijo nada más. En el camino a casa, Ángela intentó conversar. Le preguntó qué había hecho en el jardín, si había jugado con sus amigas, si le había gustado la merienda. Jade respondía con monosílabos. Sí, no, no sé. Ángela sintió una pequeña alarma en el pecho, pero no quiso presionar. A veces los niños tienen días raros, días en los que están cansados o pensativos. No siempre significa algo. Llegaron a casa. Jade dejó la mochila en el sofá y fue directo a su habitación. Ángela la siguió. ¿Querés merendar? Jade negó con la cabeza. Se sentó en la cama y sacó algo de su bolsillo, una cajita pequeña, del tamaño de una caja de fósforos, envuelta en papel de regalo desgastado. Ángela se acercó despacio. «¿Qué es eso, mi amor?» Jade la miró con esos ojos grandes y oscuros. «Una señora me lo dio». El corazón de Ángela se detuvo. «¿Qué señora?» «Una señora en la salida. Me dijo que era un regalo». Ángela se sentó junto a ella. Intentó mantener la calma. Intentó que su voz no temblara. «¿La conoces?» Jade negó con la cabeza. «Nunca la vi. Pero era linda». Me sonrió. Ángela estiró la mano. «¿Me dejas ver?» Jade le entregó la cajita. Ángela la sostuvo con cuidado, como si fuera a explotar. Como si dentro hubiera algo peligroso. La abrió despacio, y cuando vio lo que había adentro, el mundo se detuvo. Era un collar delgado, de plata, con un dije pequeño en forma de corazón.
El mismo collar que Lucía usaba siempre. El mismo collar que había pertenecido a su madre. El mismo collar que Ángela había visto 1000 veces colgando del cuello de su hermana. El mismo collar que desapareció con ella. Las manos de Ángela comenzaron a temblar. La respiración se le cortó. Sentía que el piso se movía bajo sus pies. No podía ser, pero era. Lucía había vuelto. O al menos había estado ahí, cerca, lo suficientemente cerca para ver a Jade, para darle un regalo, para dejar un mensaje. Ángela cerró la caja, la sostuvo contra su pecho. Respiró hondo, intentó pensar, intentó no entrar en pánico, pero el pánico ya estaba ahí, instalado, creciendo. ¿Qué te dijo la señora? Jade se encogió de hombros. Nada, solo me dio la caja y se fue. ¿No dijo su nombre? ¿No te dijo nada más? Jade negó con la cabeza, solo me sonrió. Y se fue. Ángela abrazó a Jade. La abrazó fuerte, demasiado fuerte, como si quisiera protegerla de algo invisible, algo que ya había pasado pero que todavía sentía cerca. Está bien, mi amor, está bien. Pero no estaba bien, nada estaba bien. Esa noche, después de acostar a Jade, Ángela le mostró el collar a Miguel. Él lo miró durante mucho tiempo. Luego, miró a Ángela. ¿Estás segura de que es el de Lucía? Ángela asintió. No había duda. Conocía ese collar. Lo había visto cientos de veces. Lucía nunca se lo quitaba. Decía que era lo único que tenía de su madre, que era su amuleto. ¿Qué querés hacer? Ángela no respondió. Porque no sabía qué hacer, no sabía qué significaba esto. ¿Por qué Lucía había vuelto? ¿Por qué no había hablado con ella directamente? ¿Por qué solo le había dado un regalo a Jade y se había ido? ¿Era una despedida? ¿Era una amenaza? ¿Era una promesa de que volvería? Miguel puso una mano sobre la de ella. Vamos a estar bien. Jade es nuestra, legalmente. Nadie puede cambiar eso. Ángela quería creerle. Quería pensar que tenía razón, que los papeles eran suficientes, que la ley las protegería. Pero algo en su interior sabía que no era tan simple. Que Lucía no era una extraña, era la madre biológica, y eso significaba algo, siempre significaría algo. Los días siguientes fueron una tortura. Ángela no podía concentrarse, no podía dormir. Cada vez que llevaba a Jade al jardín, miraba a su alrededor. Buscaba a Lucía entre las madres, entre los transeúntes, entre las sombras, pero no la veía, y eso era peor, porque no saber dónde estaba era más aterrador que verla. Una semana después del collar, Ángela estaba preparando el almuerzo cuando escuchó el timbre. Se quedó quieta. El corazón le latía rápido. Miguel estaba en el trabajo. Jade estaba en el jardín. Estaba sola. Caminó despacio hacia la puerta. Miró por la mirilla. Y ahí estaba. Lucía, parada frente a la puerta, con el cabello más largo, más delgada, más cansada. Pero era ella, sin dudas. Ángela sintió que el piso se abría bajo sus pies. Sintió rabia. Sintió miedo. Sintió dolor. Sintió todo al mismo tiempo, y abrió la puerta. Las dos mujeres se quedaron mirándose, sin hablar, sin moverse, solo mirándose, como si estuvieran tratando de reconocerse, de entender quiénes eran ahora, porque ya no eran las mismas, ninguna de las dos. Lucía habló primero, su voz era suave, casi un susurro. «Hola, Ángela». Ángela no respondió, no sabía qué decir. Había ensayado este momento 1000 veces en su cabeza, había imaginado lo que le diría, lo que le gritaría. Pero ahora que estaba ahí frente a ella, no le salían las palabras. Lucía bajó la mirada. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, sé que no merezco nada, pero necesitaba verte». Ángela cruzó los brazos, una barrera invisible. «¿Por qué volviste?» Lucía respiró hondo. «Porque necesito hablar con vos, porque necesito ver a mi hija». Y ahí estaba, la frase que Ángela más temía, la frase que había estado esperando desde el momento en que vio el collar. «Mi hija». No, nuestra hija. No, la hija de Ángela. ¿Quién era Jade realmente? ¿De quién era?
Ángela sintió que algo dentro de ella se rompía y supo que todo estaba a punto de cambiar. Otra vez, porque el pasado había vuelto, y esta vez no era solo una carta, no era solo un collar, era Lucía, en carne y hueso, parada frente a su puerta, reclamando algo que había abandonado, algo que Ángela había cuidado, amado, convertido en suyo, y ahora tendría que decidir, tendría que pelear, tendría que proteger, porque hay amores que no se entregan. Hay amores que se defienden, y Ángela estaba lista para defender el suyo, aunque le costara todo. Ángela no dejó entrar a Lucía ese día, se quedó parada en el umbral, bloqueando la puerta con su cuerpo, como si su presencia física pudiera detener lo que ya había comenzado. No podés verla. Lucía la miró con ojos que suplicaban, pero Ángela ya había tomado una decisión. No iba a permitir que Lucía entrara a su casa, a la casa donde Jade había crecido, donde había dado sus primeros pasos, donde había dicho su primera palabra, donde se había convertido en hija. Por favor, Ángela, solo quiero verla, solo unos minutos. Ángela sintió la rabia subir por su garganta, una rabia que había estado guardada durante años, una rabia que nunca se había permitido sentir porque estaba demasiado ocupada cuidando, amando, sobreviviendo. Ahora querés verla, después de 5 años, después de dejarla como si fuera un paquete que ya no querías, después de desaparecer sin decir nada. Lucía bajó la cabeza, las lágrimas comenzaron a caer. Lo sé que no tengo perdón, sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que entiendas, yo no estaba bien, no podía ser madre, no en ese momento. Ángela dio un paso hacia adelante. Su voz era baja pero firme, cada palabra era un golpe. Y ahora sí podés, ahora que alguien más hizo todo el trabajo, ahora que alguien más se desveló las noches, ahora que alguien más la vio crecer. Lucía levantó la mirada. En sus ojos había dolor, pero también había algo más, algo que Ángela no quería reconocer. Arrepentimiento, culpa, amor tardío. No vine a llevármela, solo vine a verla, a saber que está bien, a pedirte perdón. Ángela no respondió, porque parte de ella quería creerle. Pero otra parte, la parte que había pasado 5 años temiendo este momento, no podía, no todavía. Tenés que irte. Lucía asintió, pero antes de darse vuelta, dijo algo más. Voy a volver. No hoy, no mañana, pero voy a volver, porque es mi hija, y aunque no merezca nada, tengo derecho a verla. Y se fue. Ángela cerró la puerta. Se quedó parada ahí, con la espalda contra la madera, respirando rápido. Sentía que el mundo se había movido bajo sus pies, que todo lo que había construido estaba en peligro. Llamó a Miguel, le contó todo. Él dijo que volvería temprano, que hablarían, que encontrarían una solución. Pero Ángela sabía que no había soluciones fáciles, porque esto no era un problema legal, era un problema del corazón. Y los problemas del corazón no se resuelven con papeles. Esa tarde, cuando fue a buscar a Jade al jardín, la abrazó más fuerte que nunca. La niña rió. «Mami, me estás apretando mucho». Ángela aflojó el abrazo, pero no la soltó. «Perdón, mi amor, es que te extrañé mucho hoy». Jade la miró con esa mirada que solo tienen los niños, esa mirada que ve más de lo que uno cree. «¿Estás triste?» Ángela negó con la cabeza. Sonrió, una sonrisa que le costó todo. «No, mi vida. Estoy bien. Solo estoy feliz de verte». Y era verdad. Estaba feliz de verla, pero también estaba aterrada de perderla. No era solo la ley, era el vínculo, la sangre y la confusión que podía sembrar en la cabeza de una niña. Aunque los papeles estuvieran firmados, el corazón de una niña es un territorio frágil. Esa noche, después de acostar a Jade, Ángela y Miguel se sentaron en la sala. No prendieron la televisión, no hablaron de trabajo, solo se quedaron ahí, en silencio, procesando lo que había pasado. Miguel habló primero. «¿Qué querés hacer?» Ángela se encogió de hombros. «No lo sé, no sé qué puedo hacer». Miguel tomó su mano. «Jade es nuestra hija, legalmente. Eso no cambia, lo sé.
Pero Lucía es su madre biológica. Eso tampoco cambia. Miguel suspiró. ¿Crees que va a pelear por la custodia? Ángela cerró los ojos. No quería pensar en eso, pero sabía que era una posibilidad real y aterradora. No lo sé. Dijo que solo quería verla, pero ¿y si cambia de opinión? ¿Y si decide que la quiere de vuelta? Entonces pelearemos. Tenemos los papeles. Tenemos la ley de nuestro lado. Los días siguientes fueron extraños. Ángela intentaba mantener la normalidad. Pero todo se sentía frágil, como si estuviera caminando sobre vidrio, como si cualquier movimiento en falso pudiera romper todo. Jade notaba algo. Los niños siempre notan. Aunque no entiendan qué es, sienten cuando algo no está bien. «Mami, ¿por qué estás rara?» Ángela la miró. Estaban en la cocina. Jade dibujaba en la mesa mientras Ángela preparaba la cena. «No estoy rara, mi amor. Solo estoy cansada». Jade dejó el crayón y se acercó. Abrazó a Ángela por la cintura. «¿Quieres que te ayude?» Ángela sintió que el corazón se le partía, porque esa niña era tan pura, tan inocente. No sabía nada de lo que estaba pasando. No sabía que había una mujer que la había dejado y ahora quería volver. No sabía que su vida podía cambiar en cualquier momento. Y Ángela quería protegerla de eso. Quería que Jade siguiera siendo una niña feliz. Una niña que no tenía que preocuparse por nada más que jugar y aprender y crecer. «Sí, mi vida. Podés ayudarme. Pásame las servilletas». Jade corrió a buscarlas, y en ese momento Ángela tomó una decisión. No iba a dejar que Lucía destruyera esto. No iba a dejar que el pasado arruinara el presente. Iba a pelear con todo lo que tenía, porque Jade era suya, no por sangre, pero sí por amor, por tiempo, por presencia, y eso tenía que valer algo. 2 semanas después del primer encuentro, Lucía volvió. Esta vez llamó antes. Le pidió a Ángela que se encontraran, en un café, a solas, sin Jade. Ángela aceptó, porque sabía que tenía que enfrentar esto, que no podía esconderse para siempre. Llegó al café 15 minutos antes, se sentó en una mesa del fondo, pidió un café que no tomó. Solo lo sostuvo entre las manos, sintiendo el calor, intentando calmarse. Lucía llegó puntual, se veía diferente, más cuidada. Había ganado peso, tenía el cabello arreglado, ropa limpia, se veía mejor. Y eso asustó a Ángela, porque una Lucía enferma, incapaz, era menos peligrosa que una Lucía recuperada. Se sentó frente a ella, pidió un té, y durante un momento ninguna habló. Finalmente, Lucía rompió el silencio. «Gracias por venir». Ángela asintió. No dijo «de nada», porque no era un favor, era una obligación. Lucía respiró hondo. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas algo. No vine a quitártela, vine a conocerla». Ángela la miró directamente a los ojos. «¿Conocerla? La abandonaste cuando tenía 1 año. No viniste en 5 años, y ahora querés conocerla». Lucía bajó la mirada. «Lo sé, y vivo con esa culpa todos los días, pero estaba enferma, Ángela. Realmente enferma. No era solo cansancio, era depresión, era ansiedad, era no poder levantarme de la cama, era pensar que Jade estaría mejor sin mí». Lucía bajó la voz, casi un susurro. «La vi una vez, hace 6 meses, saliendo del jardín. No me acerqué, solo la vi desde lejos, y escuché su risa, y supe que estaba bien, que vos le habías dado todo lo que yo no pude». Ángela sintió un escalofrío. Lucía había estado cerca, observando sin que ella lo supiera. ¿Cuántas veces? Varias, no todas las semanas, pero algunas, solo para verla, para saber que existía, el collar. Lucía asintió. Quería que supiera que su mamá, su otra mamá, pensaba en ella. Ángela sintió una mezcla de rabia y algo parecido a la compasión, pero la empujó lejos, porque la compasión no cambiaba los hechos, no cambiaba lo que Lucía había hecho. «¿Y ahora estás bien?» Lucía asintió. «Estuve en tratamiento, durante años, terapia, medicación, grupos de apoyo,
Y ahora sí puedo, ahora sí estoy lista. Ángela apretó la taza entre sus manos. ¿Lista para qué? Para ser su madre. Y ahí estaba, la frase que Ángela más temía. No, vos no sos su madre, yo soy su madre. Lucía levantó la mirada. En sus ojos había lágrimas. Tenés razón, vos sos su madre. Vos hiciste todo lo que yo no pude, pero yo también soy su madre, biológicamente, y eso no desaparece. Ángela sintió que la rabia volvía. Entonces, ¿qué querés? ¿Querés custodia compartida? ¿Querés llevártela los fines de semana? ¿Querés entrar en su vida y confundirla? No, no quiero confundirla. Solo quiero estar. De alguna manera. No sé cómo, pero quiero que sepa que existo, que no la olvidé, que siempre pensé en ella. Ángela negó con la cabeza. Ella no necesita eso. Ella tiene una familia, tiene una mamá, tiene un papá. Está feliz. No necesita que aparezcas y lo compliques todo. Lucía se limpió las lágrimas. ¿Y si ella algún día me busca? ¿Y si cuando sea grande quiere saber quién soy? ¿Qué le vas a decir? Ángela no tenía respuesta para eso, porque era verdad. Algún día Jade haría preguntas. Algún día querría saber de dónde venía, quién era su madre biológica, por qué la había dejado, y Ángela tendría que responder, tendría que ser honesta, tendría que dejarla decidir. Pero no ahora. Ahora Jade era solo una niña que no necesitaba cargar con el peso de decisiones adultas. Ella va a saber la verdad, cuando sea el momento, pero ese momento no es ahora. Lucía asintió. Está bien, esperaré, pero quiero que sepas que no me voy a ir. Voy a estar cerca, y cuando llegue el momento, quiero estar ahí. Ángela se levantó. Jade es mi hija, y voy a protegerla de todo, incluso de vos si es necesario. Hizo una pausa. Respiró hondo. No se trata de castigarte, Lucía. Se trata de protegerla a ella, de no confundirla, de no hacerle cargar con algo que no entiende. Y se fue. Salió del café con el corazón latiendo rápido, con las manos temblando, con la certeza de que esto no había terminado, porque Lucía no se iba a rendir, y Ángela tampoco, y en medio de esa guerra silenciosa había una niña inocente que no sabía nada, una niña que solo quería ser amada, y esa niña merecía paz, merecía estabilidad, merecía no tener que elegir, pero a veces la vida no es justa. A veces la vida te pone en situaciones imposibles y tienes que encontrar la manera de navegar. Ángela no sabía cómo, pero sabía una cosa. Hay amores que no se entregan, y el de Ángela por Jade no iba a entregarse jamás. Pero también sabía algo más, algo que todavía no estaba lista para admitir, que algún día Jade haría preguntas, y merecía respuestas honestas. No hoy, pero algún día. Y cuando ese día llegara, Ángela tendría que estar lista, para protegerla, para amarla, y para dejarla decidir. Los días que siguieron fueron de una calma tensa. Como esos momentos antes de una tormenta, cuando el aire se vuelve pesado y todo parece esperar. Ángela seguía con su rutina: levantarse, preparar el desayuno, llevar a Jade al jardín, recogerla. Pero ahora todo tenía un peso diferente. Cada abrazo era más fuerte. Cada despedida en la puerta de la escuela duraba un segundo más, como si tuviera miedo de que alguien se la llevara si parpadeaba. Miguel intentaba calmarla. Le decía que todo iba a estar bien, que Lucía no tenía derechos legales, que los papeles estaban firmados, que nadie podía quitarles a Jade. Pero Ángela sabía que el mundo no funcionaba solo con papeles, que había cosas más poderosas que la ley, como la sangre, como la culpa, como la curiosidad de una niña que algún día querría saber de dónde venía. Pasaron 3 semanas desde el encuentro en el café, 3 semanas sin noticias de Lucía. Ángela comenzó a pensar que tal vez se había ido, que tal vez había entendido, que tal vez había aceptado que no tenía lugar en la vida de Jade, pero estaba equivocada. Fue un jueves, un día común. Ángela llegó a buscar a Jade al jardín como siempre. Esperó en la puerta junto a las otras madres. La maestra abrió. Los niños comenzaron a salir. Jade apareció con su mochila rosa en la espalda,
el cabello un poco despeinado, una mancha de pintura verde en la mejilla. Corrió hacia Ángela y la abrazó, como siempre, pero había algo diferente en ella. Algo que Ángela no podía identificar. No era tristeza, no era miedo, era algo más parecido a la confusión. «¿Cómo te fue, mi amor?» «Bien». Pero no dijo más. Normalmente Jade hablaba sin parar en el camino a casa. Contaba todo lo que había hecho, con quién había jugado, qué había comido. Pero hoy estaba callada. Miraba por la ventana del auto sin decir nada. Ángela no preguntó, no quiso presionar. A veces los niños tienen días así, días en los que necesitan silencio. Llegaron a casa. Jade dejó la mochila en el sofá y fue directo a su habitación. Ángela comenzó a preparar la merienda. Pan con dulce de leche, el favorito de Jade. Pero cuando la llamó, la niña no salió. Ángela fue a buscarla. La encontró sentada en el borde de su cama, con algo en las manos, algo pequeño, brillante. «¿Qué es eso, mi vida?» Jade levantó la mirada. En sus ojos había una pregunta que todavía no sabía cómo hacer. «Me lo dio una señora». El corazón de Ángela se detuvo. «¿Qué señora?» Jade extendió las manos. En ellas había una pulsera delgada, de plata, con un pequeño corazón colgando, idéntica al collar que Lucía había enviado semanas atrás. Ángela sintió que el piso se movía bajo sus pies, respiró hondo. Intentó mantener la calma, intentó que su voz no temblara. «¿Dónde la viste?» «A la salida. Estaba esperando. Me sonrió. Me dijo que era un regalo. ¿Te dijo algo más?» Jade bajó la mirada. «Me dijo que me parecía mucho a ella cuando era chiquita». Y ahí estaba, la verdad. Lucía no solo había estado cerca, no solo había observado desde lejos, ahora se estaba acercando, hablando con Jade, dejando regalos, plantando semillas. Ángela se sentó junto a Jade, la abrazó, intentó pensar, intentó decidir qué decir, porque decir demasiado asustaría a la niña, pero no decir nada sería mentir, y no quería mentirle. «¿Sabes quién era esa señora?» Jade negó con la cabeza. «No, nunca la vi». Ángela respiró hondo, tomó las manos de Jade entre las suyas. «Jade, mi amor, necesito que me escuches. Si alguna vez alguien que no conoces se te acerca, aunque sea para darte un regalo, tenés que decirle a tu maestra. O a mí. ¿Está bien?» Jade asintió, pero en sus ojos había confusión. «¿Hice algo malo?» «No, mi vida, no hiciste nada malo. Solo quiero que estés segura, que sepas que podés contarme todo, siempre». Jade abrazó a Ángela, y Ángela la sostuvo fuerte, tan fuerte que sintió el corazón de la niña latir contra el suyo. Y supo que esto no podía seguir así, que tenía que hacer algo, que tenía que detener a Lucía antes de que confundiera a Jade, antes de que la llenara de preguntas, antes de que la pusiera en medio de una guerra que no era suya. Esa noche, después de acostar a Jade, Ángela le mostró la pulsera a Miguel. Él la miró durante mucho tiempo. Luego la dejó sobre la mesa. «Se está acercando». «Lo sé». «¿Qué querés hacer?» «No lo sé. Pero no puede seguir haciendo esto. No puede aparecer y desaparecer». «No puede confundir a Jade». Miguel asintió. «Tenemos que hablar con ella, poner límites claros». Ángela cerró los ojos. Sabía que tenía razón, pero también sabía que poner límites con Lucía no sería fácil, porque Lucía no era una extraña, era la madre biológica, y eso le daba un poder emocional que ningún papel legal podía anular. Al día siguiente, Ángela llamó a Lucía. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. «Ángela, necesitamos hablar. Hoy. Ahora». Hubo un silencio. «Está bien. ¿Dónde?» «En el parque cerca de mi casa, a las 3». Ángela colgó sin esperar respuesta. Le pidió a su madre que cuidara a Jade esa tarde. No le dijo por qué, solo le dijo que tenía algo importante que hacer. Llegó al parque 10 minutos antes. Se sentó en una banca. Esperó. El parque estaba casi vacío. Solo una pareja de ancianos caminando despacio. Un hombre corriendo con auriculares. Algunas palomas picoteando migajas. Lucía llegó puntual. Se veía nerviosa.
Se sentó en la otra punta de la banca, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. Ángela no perdió tiempo. «No podés seguir haciendo esto». Lucía no respondió. Solo miró al suelo. «No podés acercarte a ella. No podés darle regalos. No podés confundirla. Solo quería... No me importa qué querías. No podés. Ella tiene 5 años. No entiende. Y no voy a permitir que la uses para llenar tu culpa». Lucía levantó la mirada. En sus ojos había lágrimas. «No la estoy usando. Solo quiero que sepa que existo. Que no la olvidé». Ángela sintió la rabia crecer. ¿Y qué pasa cuando ella empiece a preguntarme quién sos? ¿Qué le digo? ¿Que sos una extraña que le da regalos? ¿O que sos la mujer que la dejó cuando era bebé? Lucía se limpió las lágrimas. «Podés decirle la verdad». ¿La verdad? ¿Cuál verdad? ¿Que su madre biológica no pudo con ella? ¿Que la dejó como si fuera una carga? ¿Que desapareció durante 5 años y ahora quiere volver como si nada? No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Porque desde donde yo lo veo, vos elegiste irte y yo elegí quedarme, y ahora ella me llama mamá y es feliz, y no voy a dejar que destroces eso. Lucía se quebró. Comenzó a llorar, un llanto profundo, doloroso, como si todo lo que había guardado durante años finalmente saliera. «No quiero destrozar nada, solo quiero una oportunidad de conocerla, de que me conozca, aunque sea de lejos, aunque sea solo como una amiga de la familia. No sé. ¿Algo?» Ángela respiró hondo. Parte de ella quería gritarle, decirle que no tenía derecho, que había perdido ese derecho el día que se fue. Pero otra parte, una parte más pequeña, entendía el dolor de Lucía. Entendía que ella también estaba sufriendo, que ella también había perdido algo. «Lucía, entiendo que estés arrepentida, entiendo que quieras ser parte de su vida, pero no así, no apareciendo de sorpresa, no dándole cosas, no confundiéndola». «Entonces, ¿cómo?» Ángela no tenía respuesta. Porque no sabía cómo. No sabía si era posible integrar a Lucía en la vida de Jade sin romper todo lo que habían construido. «No lo sé, pero necesito tiempo, necesito pensar, necesito que me des espacio». Lucía asintió. «Está bien, pero no voy a desaparecer. No otra vez, voy a estar cerca. Y cuando estés lista para hablar, aquí voy a estar». Se levantó. Antes de irse, se dio vuelta. «Gracias, por cuidarla, por amarla, por ser lo que yo no pude ser». Y se fue. Ángela se quedó sentada en esa banca durante mucho tiempo, mirando el parque, mirando a las palomas, mirando a la pareja de ancianos que ya se había ido, y sintió algo extraño, algo parecido a la compasión, porque Lucía no era un monstruo, era una mujer rota, una mujer que había cometido un error enorme, pero que ahora estaba intentando repararlo, de la única manera que sabía. Esa noche, cuando Jade preguntó por la pulsera, Ángela le dijo que la guardaría. Que era muy bonita, pero que era mejor no usar cosas de extraños. Jade no protestó, solo asintió y siguió jugando. Pero Ángela sabía que eso no era el final, era solo el comienzo, porque Jade estaba creciendo y pronto haría preguntas más difíciles, preguntas que no se responden con evasivas. Y Ángela tendría que decidir cuándo, cómo, qué decir, porque la verdad siempre sale, tarde o temprano, y es mejor controlar cómo sale que dejar que explote sola. Esa noche, antes de dormir, Ángela abrió el cajón de su mesita de noche. Sacó el collar que Lucía había enviado meses atrás. Lo puso junto a la pulsera. 2 piezas de plata, 2 corazones, 2 intentos de Lucía de decir algo que no sabía cómo decir con palabras. Y Ángela entendió algo que le dolía admitir. Lucía no iba a desaparecer, y quizás, solo quizás, no debería. Porque Jade merecía saber de dónde venía, merecía tener la historia completa, no solo la versión de Ángela, sino también la de Lucía. Pero no ahora, no todavía. Primero tenía que proteger a Jade, tenía que asegurarse de que estuviera lista, de que fuera lo suficientemente grande para entender, para procesar, para decidir. Y cuando ese momento llegara,
Ángela estaría ahí, para guiarla, para sostenerla, para amarla, porque eso es lo que hacen las madres, no solo dar vida, sino acompañar, proteger y soltar cuando es necesario, aunque duela, aunque cueste, aunque el corazón se parta en 1000 pedazos. Porque el amor verdadero no se aferra, el amor verdadero da libertad, y Ángela amaba a Jade más que a nada en el mundo, y por eso algún día tendría que dejarla elegir. Pasaron 2 meses desde el encuentro en el parque, 2 meses en los que Lucía mantuvo su palabra. No se acercó a Jade, no apareció en la salida del jardín, no envió más regalos, pero Ángela sabía que estaba cerca, podía sentirlo, como una presencia invisible, como una sombra que seguía ahí, aunque no la viera. Y esa espera era peor que cualquier confrontación, porque no saber cuándo volvería era más angustiante que enfrentarla directamente. Jade cumplió 6 años. Ángela le hizo una fiesta pequeña en casa. Invitaron a sus amiguitas del jardín. Hubo torta de chocolate, globos de colores, juegos, risas. Jade sopló las velas con los ojos cerrados. Pidió un deseo que no compartió con nadie. Y Ángela, viéndola ahí, rodeada de amor y alegría, sintió que todo había valido la pena. Cada noche sin dormir, cada miedo, cada lágrima, todo. Pero esa felicidad duró poco. Una semana después del cumpleaños, mientras Ángela lavaba los platos después de la cena, sonó el timbre. Era tarde, casi las 9 de la noche. Miguel abrió la puerta, y entonces Ángela escuchó su voz. «Buenas noches. Disculpen la hora. Necesito hablar con Ángela». Era Lucía. Ángela secó sus manos con un paño, respiró hondo y salió a la sala. Miguel estaba parado en la puerta, bloqueando la entrada. Lucía estaba del otro lado. Se veía diferente, más decidida, ya no había lágrimas, ya no había súplicas, había determinación. «¿Qué haces acá?» Lucía la miró directamente a los ojos. «Vine a decirte algo, y necesito que me escuches hasta el final». Ángela cruzó los brazos. Miguel no se movió de la puerta. «Habla». Lucía respiró hondo. «Estos 2 meses estuve pensando, estuve yendo a terapia, hablando con abogados, tratando de entender qué era lo correcto, y llegué a una conclusión». Hizo una pausa. Ángela sintió que el corazón le latía más rápido. «Quiero que Jade sepa quién soy, no como una extraña, no como alguien que le da regalos, sino como su madre biológica, y quiero tener un lugar en su vida, aunque sea pequeño, aunque sea solo verla algunas veces, pero quiero ese lugar». Ángela sintió que todo se detenía. Esto era lo que había estado temiendo, lo que había estado esperando, la confrontación final. Lucía continuó: «Sé que vos sos su mamá, sé que yo no tengo derecho a reclamar nada, pero también sé que ella merece saber la verdad, y cuando sea grande, si no se la decimos ahora, va a preguntarse por qué le mentimos, por qué le ocultamos cosas, y va a doler más». Miguel dio un paso adelante. «No podés venir acá y exigir cosas. No después de todo lo que pasó. No estoy exigiendo, estoy pidiendo». Ángela levantó una mano. Miguel se detuvo. «¿Y qué propones exactamente?» Lucía sacó un papel doblado de su bolsillo. Se lo extendió a Ángela. «Hablé con un abogado. No para pelear por la custodia, sino para entender qué opciones hay. Y hay algo que se llama régimen de visitas. Es cuando la madre biológica puede ver a su hijo en ciertas condiciones, con supervisión, con límites, pero puede verlo». Ángela tomó el papel, lo desdobló. Era una propuesta legal, una propuesta donde Lucía pedía ver a Jade una vez cada 2 semanas, por 2 horas, en un lugar neutral, con Ángela presente si ella quería. Ángela leyó el documento. Cada palabra era un golpe. Porque esto ya no era una conversación. Esto era algo oficial, algo legal, algo que podía terminar en un juzgado si ella se negaba. Lucía habló de nuevo. Su voz era suave pero firme. «No quiero pelear con vos, no quiero quitarte nada. Solo quiero que Jade me conozca, que sepa que existí, que existo, que aunque cometí un error enorme, nunca dejé de pensar en ella». Ángela levantó la mirada. «¿Y si ella no quiere verte? ¿Y si le contamos quién sos y ella te rechaza?».
Lucía tragó saliva. Por primera vez en esa conversación su voz tembló. Entonces lo aceptaré, pero al menos sabré que intenté, que no desaparecí 2 veces. Ángela miró a Miguel. Él negó con la cabeza. No estaba de acuerdo. No quería que Lucía entrara en sus vidas. Pero Ángela sabía que esto ya no era solo una decisión suya, era una decisión que afectaba a Jade, y Jade merecía ser parte de ella, aunque fuera indirectamente. Ángela dobló el papel, lo guardó en su bolsillo. Necesito tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Pero no voy a tomar esta decisión ahora. No sin pensarlo bien. Lucía asintió. Está bien. Pero no voy a esperar para siempre. Si en un mes no tengo respuesta, voy a presentar esto en el juzgado. No porque quiera pelear, sino porque no tengo otra opción. Y se fue. Miguel cerró la puerta con fuerza. No podés estar considerándolo. Ángela se sentó en el sofá. Tenía las manos temblorosas. La cabeza le daba vueltas. No sé qué hacer. Miguel se sentó junto a ella. La respuesta es no. Siempre fue no. Jade es nuestra hija. Punto. Pero Ángela no estaba tan segura, porque parte de ella sabía que Lucía tenía razón, que Jade merecía saber, que algún día, cuando fuera grande, iba a preguntar, y si no le decían la verdad ahora, Jade podría sentirse traicionada. Podría pensar que le mintieron, que le ocultaron algo importante. Esa noche, Ángela no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando el techo, pensando en Jade, en Lucía, en lo que era correcto, en lo que era justo. A las 3 de la mañana se levantó. Fue a la habitación de Jade. La niña dormía profundamente, con una mano bajo la almohada, la boca entreabierta, el cabello despeinado sobre la frente. Ángela se sentó en el borde de la cama, acarició su cabello y susurró: «No sé qué hacer, mi amor. No sé qué es lo mejor para vos. Solo sé que te amo y que haría cualquier cosa por protegerte. Pero a veces proteger no es esconder. A veces proteger es decir la verdad, aunque duela». Jade se movió un poco. Murmuró algo ininteligible. Volvió a dormirse. Ángela se quedó ahí, observándola, y tomó una decisión. Al día siguiente llamó a Lucía. Aceptó el papel, pero puso condiciones. Primero, tenía que hablar con Jade, explicarle quién era Lucía, preparar el terreno. No iba a dejar que Lucía apareciera de sorpresa. Jade tenía que saber qué estaba pasando. Segundo, las visitas serían supervisadas. Ángela estaría presente. Siempre. No iba a dejar a Jade sola con Lucía hasta estar segura de que era seguro. Tercero, si Jade en algún momento decía que no quería ver a Lucía, las visitas se detenían. Sin discusión, sin apelación. Lucía aceptó todo, sin protestar, sin negociar. Y entonces llegó el momento más difícil. Ángela tenía que hablar con Jade. Esperó al fin de semana. El sábado por la mañana, después del desayuno, llevó a Jade al parque. Solo las dos. Miguel se quedó en casa. Esto era algo que Ángela tenía que hacer sola. Caminaron hasta el parque. Jade corría adelante señalando pájaros, recogiendo flores, riendo. Ángela la observaba, memorizando ese momento, porque sabía que después de esta conversación algo iba a cambiar, para siempre. Llegaron a las hamacas. Jade se subió a una. Ángela la empujó suavemente, y mientras la niña volaba hacia adelante y hacia atrás, Ángela comenzó a hablar. «Jade, mi amor, necesito contarte algo importante». Jade la miró por encima del hombro. «¿Qué cosa?» Ángela respiró hondo. «¿Te acordás de que una vez te dije que vos llegaste a mi vida de una manera especial?» Jade asintió. «Sí. Dijiste que tu hermana me dejó con vos cuando era bebé. Eso es, mi hermana, que también es tu mamá que te tuvo en la panza». Jade frenó la hamaca con los pies, se bajó. Miró a Ángela con esos ojos grandes y oscuros. «¿Entonces yo tengo 2 mamás?» Ángela se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos. «Sí, mi vida. Tenés a mí, que soy la mamá que te crió, que te cuidó desde que eras bebé, y tenés a Lucía, que es la mamá que te tuvo en su panza.
pero que no pudo cuidarte en ese momento. ¿Por qué no pudo? Porque estaba muy enferma y no sabía cómo ser mamá. Entonces me pidió ayuda y yo te cuidé y te amé tanto que decidimos que te quedaras conmigo para siempre. Jade procesó esa información. Su rostro era serio, pensativo. ¿Y ahora dónde está ella? Ángela sintió un nudo en la garganta. Está aquí, en la ciudad, y quiere conocerte. Jade frunció el ceño. Ella fue la señora que me dio la pulsera. Ángela asintió. Sí. Jade bajó la mirada. Pensó durante mucho tiempo, tanto que Ángela comenzó a preocuparse. Finalmente, Jade levantó la cabeza. ¿Vos seguís siendo mi mamá? Ángela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Siempre, para siempre. Nada va a cambiar eso. Jade la abrazó, y en ese abrazo, Ángela sintió tanto amor que le dolió el pecho. Tengo que verla. No tenés que hacer nada que no quieras, pero ella quiere conocerte, y yo pensé que tal vez vos también querías conocerla. Solo si querés. Jade se separó, miró a Ángela con esa sabiduría extraña que a veces tienen los niños. ¿Vos vas a estar conmigo? Siempre. Jade asintió. Entonces está bien, quiero conocerla. Y así, con esa simple frase, todo cambió. Una semana después, se encontraron en el parque, Ángela, Jade y Lucía. Lucía llegó con flores, un ramo pequeño de margaritas. Las favoritas de Jade, aunque ella no lo sabía. Jade se escondió detrás de Ángela. Miraba a Lucía con curiosidad, pero también con cautela. Lucía se arrodilló, puso las flores en el suelo. Hola, Jade, yo soy Lucía. Jade no respondió, solo la miraba. Sé que esto es raro y que no me conoces, pero quiero que sepas que estoy muy feliz de verte, que pensé en vos todos los días y que aunque no pude cuidarte cuando eras bebé, nunca dejé de quererte. Jade salió de detrás de Ángela. Dio un paso adelante, miró las flores. ¿Son para mí? Sí. Jade las tomó, las olió. Gracias. Y entonces algo inesperado pasó. Jade sonrió, esa sonrisa pura que solo tienen los niños, y Lucía comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio, de gratitud. Ángela observaba la escena y sintió algo extraño, algo que no esperaba sentir. Paz, porque vio que Jade estaba bien, que no estaba confundida, que no estaba asustada, solo estaba siendo ella misma, curiosa, abierta, amorosa. Y supo que había tomado la decisión correcta, porque a veces amar no es aferrarse, a veces amar es soltar un poco, es hacer espacio, es confiar, y Ángela confiaba en Jade. Confiaba en que su corazón era lo suficientemente grande para amar a dos madres, de maneras diferentes, pero igual de reales. Ese día en el parque las tres se sentaron en una manta, comieron galletas, hablaron, rieron un poco, y aunque todo era nuevo y extraño, también había algo hermoso en ello. Y Ángela recordó el deseo que Jade había pedido en su cumpleaños, y por primera vez se preguntó si, en secreto, su hija siempre había sabido que faltaba alguien. Algo parecido a la sanación. Pero cuando volvieron a casa, el silencio en el auto era denso. Jade miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Miguel conducía sin decir una palabra, y esa noche, Ángela entendió que la paz no siempre llega como un regalo. A veces, llega como una prueba. Porque abrir la puerta a Lucía no era cerrar una herida, era tocarla y descubrir cuánto seguía sangrando. Las semanas que siguieron fueron extrañas, como aprender a caminar en un suelo que se mueve, como respirar en un aire que todavía no es del todo tuyo. Jade veía a Lucía cada 2 sábados, 2 horas, en el parque, siempre con Ángela presente. Al principio, las conversaciones eran cortas, superficiales. Lucía preguntaba sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre sus juegos favoritos. Y Jade respondía con esa educación que tienen los niños bien criados, pero sin profundidad, sin conexión real. Ángela observaba desde una banca cercana, lo suficientemente lejos para darles espacio, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Y en cada encuentro, algo en su pecho se apretaba.
porque veía a Jade con Lucía y no podía evitar preguntarse, ¿qué pasaría si Jade comenzaba a quererla más? ¿Qué pasaría si un día prefería estar con ella? Miguel no iba a esos encuentros. Se quedaba en casa o salía a trabajar. Decía que confiaba en Ángela, pero Ángela sabía la verdad. No podía verlo, no podía ver a Lucía con Jade, porque le dolía, porque sentía que estaban perdiendo algo, aunque no supiera exactamente qué. Y las noches se volvieron difíciles. Ángela y Miguel casi no hablaban. Él se iba a dormir temprano. Ella se quedaba despierta, mirando el techo. Y entre ellos crecía un silencio que ninguno sabía cómo romper. Pero Jade seguía siendo Jade. Seguía llamando a Ángela mamá. Seguía durmiendo con su osito de peluche. Seguía pidiendo que le leyera cuentos antes de dormir. Y en esos momentos, Ángela se aferraba a esa certeza, a esa constante, a ese amor que no necesitaba palabras para existir. Un sábado, después del quinto encuentro con Lucía, Jade llegó a casa diferente. No triste, pero sí pensativa. Se sentó en el sofá y miró a Ángela con esos ojos que parecían demasiado sabios para una niña de 6 años. «Mami, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor, lo que quieras. ¿Por qué Lucía no pudo cuidarme cuando era bebé?» Ángela sintió que el corazón se le apretaba. Habían hablado de esto antes, pero era diferente ahora. Ahora Jade conocía a Lucía. Ahora tenía un rostro, una voz, una presencia. «Ya te lo expliqué, mi vida. Estaba muy enferma. No sabía cómo ser mamá. ¿Y ahora sí sabe?» Ángela no supo qué responder, porque la verdad era que no lo sabía. No sabía si Lucía había cambiado realmente. No sabía si estaba lista, solo sabía que estaba intentando. «Creo que está aprendiendo». Jade asintió. Procesó esa respuesta. Luego preguntó algo que Ángela no esperaba. «¿Ella me quiere?» Ángela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Sí, mi amor, te quiere. A su manera, aunque no sepa cómo demostrártelo todavía». Jade se quedó callada. Luego dijo algo que le rompió el corazón a Ángela. «Yo también la quiero, pero no como a vos. Es diferente». Ángela la abrazó. La abrazó tan fuerte que casi le dolió. «Está bien que sea diferente, mi vida. El amor no es una competencia. Podés quererla a ella y quererme a mí. No tenés que elegir». Los encuentros continuaron, y con el tiempo algo comenzó a cambiar. Jade empezó a abrirse más con Lucía, a contarle cosas, a reírse con ella, y Lucía, lentamente, dejó de ser una extraña. Se convirtió en alguien familiar, alguien que Jade esperaba ver. Pasaron 3 meses desde el primer encuentro. Y un día Lucía hizo una propuesta diferente. Fue al final de una de las visitas. Jade estaba jugando en los columpios. Lucía se acercó a Ángela. «¿Podemos hablar?» Ángela asintió. Se sentaron en la banca. Lucía miraba a Jade, y en su rostro había algo que Ángela no había visto antes. Gratitud. Paz. «Quiero agradecerte por dejarme conocerla, por no cerrarme la puerta. Sé que no ha sido fácil para vos». Ángela no respondió, porque era verdad. No había sido fácil. Había sido una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. Lucía continuó. «Y quiero que sepas que no vine a quitarte nada. Vine a estar. Y ahora que la conozco, ahora que veo cómo la criaste, sé que hice lo correcto al dejártela. Porque vos sos su mamá. Yo solo soy alguien más que la quiere». Ángela sintió algo moverse en su pecho, algo parecido al perdón. «Gracias por decir eso». Lucía asintió. Luego agregó algo más. «Hay algo que quiero pedirte, pero solo si vos estás de acuerdo. Me gustaría ver a Jade una vez a la semana, no cada 2 sábados, sino todos los sábados, solo 2 horas, como hasta ahora, pero más seguido». Ángela sintió que el miedo volvía, pero también sabía que Jade merecía tener esa relación. Si era lo que ella quería, necesito pensarlo y necesito hablarlo con Miguel. «Está bien, no tengo prisa». Esa noche, Ángela habló con Miguel. Fue la primera conversación real que tenían en semanas. Él estaba en la cocina, tomando un café. Ella se sentó frente a él. «Lucía quiere ver a Jade todas las semanas.
Miguel dejó la taza sobre la mesa, la miró. ¿Y vos qué querés? No lo sé. Parte de mí tiene miedo, pero otra parte sabe que Jade merece tener esa relación, si es lo que ella quiere. ¿Y vos qué sentís cuando la ves con Lucía? Ángela cerró los ojos, sintió las lágrimas subir. Tengo miedo de perderla. Miguel tomó su mano. No la vas a perder. Ella te eligió. Te sigue eligiendo todos los días, cada vez que te dice mamá. Cada vez que viene corriendo a tus brazos. Lucía puede estar en su vida, pero vos sos su vida. Y Ángela supo que tenía razón. Al día siguiente, Ángela le dijo a Lucía que sí, que Jade podía verla todos los sábados, y algo cambió, no de golpe, sino despacio. Un sábado, mientras Jade jugaba en los columpios, se cayó. No fue grave, pero se raspó la rodilla y lloró. Lucía corrió hacia ella, la levantó, la consoló, le limpió la herida con un pañuelo, le dio un beso en la frente y Jade se calmó. Ángela observó la escena y sintió algo inesperado, alivio, porque no era menos amor para ella, era más amor para Jade. Cuando volvió a casa, encontró a Miguel sentado en la sala. No preguntó nada, solo dijo, ¿se cayó? Ángela lo miró. Sí. Lucía la levantó, y Jade se calmó con ella. Miguel apretó la mandíbula, como si estuviera tragándose algo viejo. Rabia, dolor, miedo, y entonces por primera vez en meses dijo, «Quiero ir la próxima vez». Ángela no respondió, solo asintió. Porque ese «quiero ir» no era control, era un paso. Era Miguel aceptando mirar de frente lo que más le dolía, para no perder a Jade en el silencio. El sábado siguiente fueron los tres. Miguel se quedó a unos metros, sin invadir, sin acercarse demasiado. Jade corrió al columpio como siempre, y cuando se raspó la rodilla otra vez, una herida pequeña, casi nada, Lucía se agachó, la limpió con cuidado y le besó la frente. Jade miró a Ángela de inmediato, como buscando permiso, como buscando hogar. Ángela sonrió con los ojos húmedos, y Jade, tranquila, volvió a jugar. Miguel observó esa escena, y algo en su pecho cedió, porque entendió lo que Ángela ya estaba aprendiendo. El corazón de un niño no se divide, se expande. Esa noche, Jade se metió en la cama con su osito y dijo como si hablara del clima, «Mami, ¿puedo decirle mamá Lucía a Lucía?» Ángela sintió el golpe en el pecho, pero miró a su hija y vio claridad, no confusión. ¿Y vos qué sentís? Que vos sos mi mamá para siempre y que ella es otra mamá que me quiere. Ángela la abrazó y en ese abrazo soltó el miedo. Entonces sí, mi amor, si eso te hace bien, entonces sí. Jade sonrió, como si el mundo hubiera encajado. Los meses siguieron pasando. Jade cumplió 7 años y la relación con Lucía se volvió más sólida. Ya no eran solo 2 horas los sábados. A veces Lucía iba a las obras de teatro de la escuela. A veces la llamaba entre semana para preguntarle cómo le había ido. Y Ángela aprendió a compartir. No fue fácil. Hubo días en los que todavía sentía celos, pero también hubo días en los que vio a Jade feliz, completa, y eso valía más que cualquier miedo. Años después, cuando Jade fue un poco más grande, le dijo a Ángela algo que nunca olvidaría. «Gracias por dejarme conocerla, mami. Ahora sé toda mi historia, y me gusta mi historia». Y Ángela entendió que la paz no era olvidar. Que era hacer espacio sin perderse, era amar sin competir, porque una le dio la vida, la otra le dio un hogar, y juntas le dieron raíces y alas. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario. Aquí nos quedamos con los relatos que sanan y con el amor que incluso herido elige quedarse.